Y comenzamos. La noche de las mujeres divinas, otro especial. Hoy es un especial muy especial, porque son de esos temas de los cuales tendríamos que saber mucho, no lo hacemos, y de los cuales habría también que hablar mucho, y nos cuesta hablar, y a lo mejor hablamos entre amigas, hablamos en mesas de café, me dijeron, una pariente le pasó, a la prima de la sobrina de mi tía se quedó sin. Organízate. Hoy vamos a hablar de herencias. Herencias, sucesiones y planificación. Un temazo. Flavia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Qué bueno esto de este nuevo formato que estamos implementando. Me gustan los especiales porque podemos charlar mucho de muchos temas. Y este es un momento para chapear, chicas, porque la gente no es, me lo contó el primo del hijo de mi vecino, sino es dónde lo escuché, quién me lo contó. Natalia, contanos quién sos y por qué vas a hablar de esto. Soy Natalia, soy abogada, me especializo en derecho inmobiliario y real estate. Hago sucesiones todo el tiempo. Siempre me preguntan de todo respecto a los bienes, a los fallecidos, a qué hacemos, cómo nos organizamos, cuándo lo tenemos que hacer. Y bueno, nada. Hoy es un día especial, una edición especial y hablaremos de todo eso y sobre todo cómo planificar una herencia, ¿sí? ¿A qué se refiere con planificar? No es que, ordeno los papelitos y nada más. Y dejo todo listo para que se haga cargo el que viene, ¿no? No. Hoy vamos a hablar específicamente de qué es lo que podemos hacer para dejar todo más ordenado en el caso de que suceda algo y haya que iniciar una sucesión. Así que tanto la parte legal como la parte financiera y organizarnos para poder el día de mañana poder hacer las cosas bien y no tener problemas y sobre todo no tener problemas o discusiones familiares porque el tema de una sucesión, de bienes, de herencia, es un temazo. Solo lo sabe quien lo pasó. Tal cual. Así que les dejo, ya que estamos y es presentación, les dejo mis redes, mi página web es www.especialistasenderecho.com.ar. Ahí pueden enlazarse con las redes, Facebook e Instagram. También tienen el link directo al WhatsApp donde nos pueden consultar. Así que los espero. Me encanta. Y la acompaña la doctora también, pero quiero que te presentes. Elena, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La verdad me encantan esos programas. Con ansia siempre espero cada programa. Yo soy doctora Elena Gaidokova, especialista en Derecho Laboral, Previsional, Civil, también hago sucesiones. Además tengo mi inmobiliaria que se llama Domlux Bienes Raíces, que lo pueden encontrar en Instagram. Y por cualquier consulta, asesoramiento jurídico, o si alguien quiere vender, alquilar o tasar su propiedad, o también asesoramiento inmobiliario, pueden llamar a 11 59 49 22 84. Y hoy vamos a hablar de la herencia, que es un tema muy complejo. No es que hablar de los bienes, sino vamos a hablar de previsión, de afectos, de orden y cómo planificarla para evitar los conflictos futuros. Bueno, de eso se trata, me parece excelente porque era como les decía recién, no es un tema difícil de hablar. Mi papá era abogado, así que en mi casa se hablaba del tema, pero se hablaba como siempre en broma, ¿no? Cuesta mucho decir, nuestra cultura occidental no está, no ensalza la muerte, ¿no? No se habla de la muerte, de nada de la muerte. Hablamos nosotros como otras culturas orientales. Y entonces decir, che viejo, ¿a quién le vas a dejar la casa? O viejo, dejar las cosas ordenadas, suena a morirte mañana. Entonces, en ese prurito, las cosas muchas veces se complican. Antes de comenzar, porque este es un programa muy rico, además de lindo y divertido, Flavia, contame qué vamos a estar comiendo hoy, cómo lo vamos a estar maridando. Bueno, hoy tenemos para acompañar nuestro té de hoy, vamos a preparar un blend de Hermelinda. Es un té que tiene hebras de té oolong con flores de té y lo vamos a acompañar con un riquísimo stollen. Para que no conozcan
hacían que era Stollen. Este es el Stollen. Le vamos a agradecer a Esteban del Alemán Catering. Lo encuentran así en las redes. Y ya que estás a con... degustar. Sí, pero yo corto, pero vos contanos qué es un Stollen. Bueno, como decíamos antes, es muy parecido de la familia de los panetones. Para nosotros lo común es el pan dulce. Es origen europeo, austríaco, alemán. Y la gran diferencia creo que está no solo en el formato, sino también en la miga. La miga es como más compacta. Totalmente. Sí, no leva. Claro, a comparación, digamos, al pan dulce, el pan dulce es como más esponjoso. Habló la cocinera, dije, no leva. Ay, sabes mucho, muy bien. Pero bueno, y bueno, tiene, vamos a encontrar pasas de uva, tiene también, es muy especiado, tiene almendras, nueces, bueno, y un glaseado también por arriba con azúcar, así que bueno, a degustar. A Ya disfrutar, mientras Flavia sirve el té, empecemos. Herencia, sucesión, me organizo. ¿Por dónde empiezo, doctoras? ¿Por dónde empezamos? Bueno, la mayoría de la gente se piensa que dice, bueno, habla de herencia, de bienes, y es un trámite lejano. Todo eso hay que organizarse y planificar, ¿sí? Porque el día que llega, los bienes quedan todos dispersidos, hay muchos bienes, los herederos no saben qué hacer, cómo iniciar la sucesión. Y entonces, bueno, hay que planificar con tiempo, ya sea una donación, un fideicomiso, un seguro para asegurar el dinero para iniciar la sucesión. Vas a tener que explicar, o van a tener que explicar cada uno todo esto, ¿eh? Sí, obvio. Por favor, sí. Por favor, que ya me marearon. Sí, la pregunta de siempre es cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto Y cuesta? si iniciar una sucesión es para una familia de un poder adquisitivo alto. Todos Claro, dicen, hay yo soy mucho- hay pobre o mucho clase media, no momito, lo puedo hacer. Y Claro. mucha gente que pierde su propiedad porque no se anima, porque Sí. está mal informada, y de eso se trata el programa. Informen. Exacto. La pregunta es, doctora, ¿cuánto sale una sucesión? Y sí, tiene un costo una sucesión porque obviamente hay que iniciar un juicio, hay bienes para transmitir, los bienes pagan impuestos, entonces Momento, todo eso... yo quiero decir algo del otro lado. No es que hay que iniciarle un juicio a otra persona, se llama No. juicio sucesorio. Juicio sucesorio, sí. No, pero Abrir una ustedes sucesión. dicen iniciar un juicio y la gente dice, ¿con quién me voy a pelear? Claro, No, pónganse no. del lado de Sarita de Martínez, que es mi alter ego. Bueno, sí. Bueno, aclaramos. Aclaramos, no es iniciar Gracias. un juicio contra alguien, sino iniciar el trámite sucesorio, que es un juicio en sí. ¿sí? Claro. Pero es un juicio voluntario, ¿sí? Que hace la persona, hacen los herederos, donde se presentan para denunciar el fallecimiento y denunciar los bienes que van a heredar. Ese es el juicio sucesorio, no es un juicio contra alguien, sino es un juicio voluntario que inician los herederos. ¿Para qué se necesita ese juicio? Para que el juez los declare herederos, más allá de que al momento del fallecimiento de la persona los herederos tienen el carácter de herederos en sí, pero necesitan que el juez los declare legalmente como herederos. Claro. Esa es la famosa declaratoria de herederos, ¿sí? Que se obtiene mediante una resolución de juez en el expediente sucesorio. Y luego de eso se denuncian los bienes que haya, ya sea bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, lo que sea bienes, se denuncia en el expediente para que luego el juez ordene la inscripción de esos bienes a nombre de los herederos, ya sea los bienes inmuebles ante el registro o por tracto sucesorio, que lo vimos en el programa anterior. Exactamente de eso hablamos. O cuentas bancarias, ordene la transferencia de fondos hacia los herederos, etcétera. Entonces, todo eso lleva un trámite y un costo que se puede planificar previamente al fallecimiento de la persona, ¿sí? Me encanta. Ya sea que lo planifique la misma persona que tiene bienes y quiere dejar ordenado a sus herederos, o los herederos para el futuro decir, bueno, mi papá, mi mamá o quien sea que le vaya a heredar, necesito planificar para que en el futuro tener dinero para poder costear esos gastos del juicio. Entonces, planificar la herencia, ¿a qué se refiere? Elena, explícanos.
Planificar la herencia, o sea, nos preguntan siempre, ¿se puede prever o cubrir? Quiero Sí. agregar lo que estaba diciendo Natalia. ¿Se puede prever o cubrir los gastos antes de que se ocurra la sucesión? Por supuesto, sí se puede. No hay que esperar, tal vez del día de mañana lo voy a poder hacer o cuando tenga el dinero. Hoy existen distintas herramientas financieras y jurídicas que permiten anticipar estos costos. Por ejemplo, seguro de vida, que eso no es un seguro común, es un seguro especial que tiene un destino específico que va a cubrir todos los gastos sucesorios y No sabía que se podía hacer eso. Qué permitirá interesante. evitar que los herederos tendrán que vender o hipotecar sus bienes, porque hoy por hoy la gente para poder iniciar una sucesión dice, no, primero yo vendo el bien y no lo puede vender No lo porque puede vender. no es, Porque además todavía hay no está declarado como hay heredero. un tema en el cual estoy media comprometida yo también, que tiene que ver con que si una propiedad, a ver, ustedes me ayudan, si una propiedad dejó deuda, por ejemplo, de municipal, vos no podés venderla hasta que pagas la deuda. Tal cual. Porque a lo mejor no tenés el billete para pagar la deuda y la sucesión. Exacto. Entonces ahí es donde se empieza a Bueno, complicar. estos seguros especiales permiten cubrir estos gastos. También hay que empezar a pagarlo, previamente se elige un plan. Bueno, Claro, de hecho, lógico. tenemos una especialista en seguros. Ya le vamos a Está preguntar. llegando. Ella va a hacer contar. más- ella va a detallar más el tema. Claro. Exactamente. Después existen también, por ejemplo, fondos fiduciarios o cuentas sucesorias. Permiten, ¿para qué son? Permiten reservar fondos y designar beneficiarios directos con ventajas operativas y fiscales. Por ejemplo, No sabía eso que Sí. existía tampoco. sí. Es poco común, como que la gente no está acostumbrada por falta de información. Pero las familias con un poder adquisitivo alto, de hecho, utilizan fondos fiduciarios Y o ellos esas sí, cuentas ellos sí especiales dejan todo o ordenado. seguros de vida con el destino especial Claro. porque conocen la información. Entonces, nosotros estamos aquí para Claro. brindar Lo esa importante información. Es que la gente sepa que tanto estos seguros como el tema de los fideicomisos, para obtener el dinero de esos seguros no se necesita iniciar la sucesión, porque hay muchas veces que los seguros, si no está iniciada la sucesión, no permiten el cobro a los herederos de ese dinero. En este caso son seguros especiales que se efectiviza el pago una vez cumplido el fallecimiento. Entonces, los herederos no necesitan iniciar la sucesión para Esto cobrar está ese buenísimo. En este caso, siempre decimos, ¿no? Que la información es poder, pero en el caso de las finanzas y todo lo que tiene que ver con los abogados, es un superpoder tener información. Por supuesto. Exacto. Planificación patrimonial se puede hacer con testamento notarial o, por ejemplo, donación con reservas de usufructo. Que permite evitar la inmovilización total del patrimonio tras el fallecimiento de una persona y va a facilitar una transferencia inmediata. Por ejemplo, en caso de unas cuentas bancarias, ya sabemos cuando fallece una persona, ninguno de los herederos va a tener acceso. Sí. En cambio, bueno, con esa planificación patrimonial, con donación o testamento notarial, van a poder acceder inmediatamente. Tengo un caso real de una persona, bueno, la vamos a llamar Paula, por la ética profesional no podemos dar ni nombres. Me gusta el Sí. nombre, vale. Bueno, la señora Paula nos pidió un asesoramiento jurídico para saber qué podría hacer con sus bienes, porque tenía una enfermedad muy complicada, prácticamente terminal, estamos hablando hace 2 años, y ella tenía 3 hijos y varias propiedades, también algo de dinero ahorrado. Entonces la asesoramos, le hicimos una planificación. Lo que hizo la señora es donó a cada uno de sus hijos una propiedad En vida, en vida, fantástico. sí, con un usufructo, y además todo el dinero ahorrado, bueno, repartió, digamos, en vida. ¿Qué pasó? Bueno, este año la señora falleció, me avisó uno de sus hijos, pero los 4 quedaron muy conformes con nuestro asesoramiento, nuestra planificación, nuestra labor, porque no es pedir un presupuesto como si fuera un objeto de la tienda. No tenemos un formulario especial. A veces la gente dice, claro, la gente dice, no, por favor, pueden enviarnos un formulario o un presupuesto. No es así.
A veces citamos las personas tantas veces que sea necesario porque es un tema complejo. Así que bueno, los hijos de esa persona quedaron muy conformes con el trabajo nuestro y de hecho muy tranquilos, no hubo ningún conflicto, no se pelearon entre sí y cada uno recibió su parte antes y no tuvieron que hacer la sucesión. Está buenísimo porque, a ver, yo estoy grande, ¿no? Mi marido está más grande que yo. Entonces uno empieza a decir, bueno, dejemos las cosas. Si bien te puede pasar en cualquier momento la desgracia, a medida que pasa el tiempo uno va tomando conciencia que está más cerca de la resolución de la vida. Entonces decís, bueno, empecemos a dejar un poco las cosas ordenadas. Hagámosle más fácil el camino al que viene atrás, ¿no? Exactamente, sí, sí. Con el tema de las donaciones es importante aclarar también porque a veces la gente dice, ay, yo le doné a mis hijos ya y lo hicieron solamente con un papelito que dice, le entrego el bien a mi hijo. No, las donaciones se tienen que hacer por escritura pública y tienen que estar inscriptas en el registro. Si no están inscriptas en el registro, no estás donando nada. ¿Sí? No estás transmitiendo el dominio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta que hay que hacerlo legalmente. Además, si no está escrito, ni siquiera estás divorciada. Cuando yo me quise volver a casar, ¿estás escrito en La Plata? ¿Qué? No, hasta que no esté escrito en La Plata, vos seguís casada. Dale, me estás jodiendo. Tal cual, tal cual. Y a veces la gente tampoco tiene el dinero, ¿sí? Quiere planificar, quiere donar, quiere dejar todo acomodado para sus hijos y a veces no tiene el dinero para pagar una donación. ¿Por qué? Porque la escritura de donación tiene su costo, no es barato. Entonces, a veces no tiene ese dinero. Entonces dice, ¿y cómo planifico si no tengo el dinero para hacer esa donación y dejar todo tranquilo? Bueno, acá Laura nos va a explicar. Bienvenida, Laura. Laura, la señorita Laura Durso, nuestra jefa de finanzas y afines. Y ahí yo ya tengo ahí una pregunta. Nos va a comentar, nos va a comentar el tema de cómo planificarlo si no tenemos el dinero. Bueno, bienvenida Laura. Contanos, estábamos empezando a hablar de sucesiones y se pega inevitablemente a planificación. Sí, hola, ¿cómo están? La verdad que hablando con las chicas, y son temas muy relacionados, el tema de poder planificar la herencia, ¿no? Y eso que decía Nati, de que uno a veces quiere donar o quiere decir, bueno, lo voy a hacer en vida y nos falta el dinero. Cuando uno empieza a planificar, ¿no? Un poco lo que hablábamos era, ¿es mejor planificar a los 50 o es mejor planificar a los 80? Bueno, cuanto a antes, los 20. Bueno, pero a los 20 seguramente no tenés hijos, planificás otra cosa, ¿no? A los 20. Claro. Después cuando tenés propiedades o tenés hijos y querés heredar, a los 20 tenés que planificar tu primer recurso para poder empezar a comprar tus departamentos. Para tener bienes que o para los estudios. No, para los estudios o para la jubilación también recomiendo. Para la jubilación, porque tenían que mencionar la jubilación. Es patético. Pero bueno, volviendo al tema que decía Nati, cómo poder planificar y empezar a construir un seguro de retiro. A veces te dicen, ay, pero ¿es necesario? Y la verdad que es un porcentaje bastante importante por cada propiedad que uno tiene que destinar de un capital en el momento que quiero donar o en la persona que hereda. Entonces, si uno construye y planifica con anterioridad una parte de lo que gana destinado a ese momento, la verdad que lo que le dejamos a nuestros hijos es realmente un bien y no un problema. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Poder planificar con un seguro de retiro o poder planificar con un seguro de vida que esté a tu nombre como beneficiario tu hijo o tus hijos. Entonces cuando vos no estés y ellos hereden la propiedad, ese seguro de vida se activa con una liquidez de capital y con eso uno puede pagar estos trámites de sucesión para poder poner a nombre tuyo tu casa y poder destinar de ese bien. Exacto, Así bueno, que, de eso estábamos hablando. Entonces, paso 1, llamo al abogado. Sí, Paso 1 me informo, porque la información es poder, en eso estábamos. Informaciones. Paso 1, llamo al asesor de seguros.
vayamos al asesor de seguros, que además trabaja con abogados, Exactamente, claramente, sí, porque sí. acá hablamos de trabajos integrales y así como vemos la salud, que el otro día hablábamos de eso, ¿no? De la salud como algo integral, no es que voy a un médico suelto y yo decido, hoy voy al traumatólogo, mañana voy al ginecólogo y las cosas nunca tienen nada que ver. En estos temas también hay soluciones integrales, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Y que tiene que ver con la planificación, ¿no? Eso que decía Elena. A los 20 planifico para mi primer propiedad o para el estudio. Cuando nace un hijo, planifico, si es hija, que no sé si quiere fiesta a los 15 o quiere el auto a los 18. O el Planifico. O el Un viaje a viaje, Disney. un viaje. O un viaje. Bueno, planifico desde que nace, destino un dinero para ese momento. Nosotros siempre tenemos como nuestra faro, ponele la gente de Estados Unidos que planifica tanto y que va a la universidad y qué sé yo. Ellos tienen 6 pólizas de seguro de vida y de retiro por persona. Sí, eso lo vemos en todas las series de crímenes que yo veo, Sí. cuando se muere tienen pólizas de En la vida real. De- impresionante. Bueno, y entonces digo... Pero yo eso- no quiero que me maten por eso. No. No. Y si te matan no va a cobrar, quédate tranquilo, si descubren que te Claro, matan. bueno. Claro. Doctoras, sigamos con el listado de las cosas que sí o sí tenemos que saber. Bueno, Las claves. las claves, Ah. las claves ¿Cómo de los bancos, planificar no, la mentira. La clave del cajero. No, las claves. Sí, decí. Para planificar la herencia, cómo evitar los futuros problemas entre los herederos, el primer clave es el jurídico. Tiene que ser un bien redactado, un testamento, una donación, o estamos hablando hace unos minutos de los fideicomisos, Sí, también o eso. firmar un simple acuerdo familiar. O sea, digo simple porque no, es un acto Medianamente simple, en el cual medianamente se van a simple. sacar las mechas y ahí es cuando se vuelve complicado. cual. Yo traduzco vos hablas en ruso y yo traduzco al idioma castellano de barrio, ¿viste? Y después, la segunda clave es importante, que es inmobiliaria. Actualizar las escrituras, valuaciones, informes, además también actualizar las partidas de nacimiento, de casamiento, porque bueno, cuando las necesitan... Chequear si no hicieron subdivisión. Viste que a veces Tal hicieron cual. la piecita del Ah, costado o el sí, quincho son atrás. mejoras y Exacto. está Y la irregular municipalidad la no te lo obra. aceptó. Claro, y no está en el plano. Claro. Claro, no Sí, está en el sí, sí, plano, sí. entonces cuando vas a vender, que crees que está todo divino, Y No no está se todo puede. es un tema. Exacto. Yo voy a pasar un tip que no tiene que ver con ustedes porque no es técnico, pero sí es útil. Yo tengo todo en un portafolios. Ese portafolio es antiguo que dije lo voy a revolear, Yo el que también, usaba en sí. los 80 para ir a trabajar, los 90 para ir a trabajar. Porque hubo el caso de una persona conocida que hace muchos años se le incendió la casa y después se pasó la vida haciendo trámite porque no tenía un puto papel. Entonces, es en un portafolio o lo que Ignífugo, quieran. entonces. No, ahí está, o ignífugo o cerca de la puerta de salida. Para Conozco que sea ya fácil. varias personas que tienen razón y que cachás el portafolio y por lo menos los papeles no los tenés que hacer de vuelta. Tal Y eso cual. te obliga a tenerlos todos juntos, a Exacto. ordenar, a decir, tengo la partida del nene, el coso. Sí, Y tal también cual. en la vida diaria, cuando lo vas a buscar, sabes dónde, Sabes está en el dónde está, portafolio. Exactamente. Sí, sobre todo eso, ser ordenados con los papeles. Más allá de que se pueden conseguir de alguna u otra manera, pero también para conseguirlo se necesita el dinero. Porque Claro, obviamente, por ejemplo, se pierde un título de propiedad, una escritura. Se pierde una escritura. ¿Qué hago, doctora? No Claro. tengo la escritura, pero yo sé que ese inmueble es mío. Entonces, lo que hay que solicitar es un segundo testimonio por escribanía, ¿sí? al archivo notarial, y eso tiene un costo también. Entonces, Y en Argentina todo tiene eso- que tener un tiempito. también. Compren mate. Que antes de empezar los trámites, señora, se me compra 3 kilos de mate, de yerba, y se prepara para todo Sí, esto. tal cual. Entonces es importante no solamente planificar la herencia, sino ordenar los papeles, tener ordenados los papeles. Y si Y tienen tener póliza una- de seguro de vida, por favor, También Sí. tenerlas. díganselo. Es la tercera clave, financiera y Eso. asegurador. No, informar. Informar siempre. Sí, porque hay gente que no le cuenta a su familia, se olvida, se cuelga o no quiere que la mujer sepa que tiene
una póliza de seguro importante. ¿Dónde lo que guardan sea. los dólares? Si lo guardan dentro de la media. Avisen antes que la gente revole tus medias. Claro. Exacto. O en el tal cual. horno también, Si no lo de quieren la antes de cocina, prender que el después horno. se olvidan y Si no prenden. lo quieren contar a la familia, tengan siempre un abogado, amigo, conocido, o el abogado... O no amigo, o pero no amigo, profesional. pero un profesional al cual acudir y contarle esas cosas. El abogado tiene la ética profesional de no poder Divulgar. divulgar todo lo que le cuentan, entonces no va a trascender de las paredes del estudio la información que llega a él. Entonces es importante que ese abogado esté al tanto para después informarle a la familia todo lo que tienen y ordenar un poco más la situación que deja un fallecido, obviamente. Totalmente. La otra vez me contaba una clienta que su esposo había fallecido a temprana edad y tenía 3 pólizas de seguro de vida y tenía un abogado que le dijo a ella, se enfermó, entonces digamos que tuvo tiempo de decirle está en tal lugar, porque si es un accidente de un día para el otro no tenés tiempo para contarle. Entonces, anda tal persona, te va a dar tal cosa, las pólizas están en tal lugar, y bueno, nada, ella tenía una bebé muy pequeña, alquilaba, entonces pudo tener su departamento, su hija pudo estudiar. Digo, a veces creemos que no nos va a pasar ni heredar. Yo tengo un cuaderno, es otro tip de señora. No voy a decir que dice en la tapa para que no vengan a mi casa a buscarme. Yo tengo un cuaderno que cada tanto le pregunto a mi hijo, ¿te acordás? Sí, mamá, era el cuaderno de... Y en el cuaderno tengo anotado todo. Tengo anotado todas las claves, desde mi cuenta de Instagram y Facebook, hasta la clave del banco, la caja de seguridad, todo. Y cada tanto pongo, por ejemplo, en el... Suponete, tercer cajón a la derecha sobre Violeta, guardo dinero. Para que no tenga que revolverte toda la casa. Después digo que cuando vaya se va a ilusionar que hay un montón y el sobre no está nunca más, pero no importa. Yo me lo gasté en el último viaje, pero... Claro. Entonces, está todo en lápiz. Así no lo busca. Está todo en lápiz. Bórralo. Pero tengo escrito todo y saben, si a mí pasa algo, llorame después, primero anda al cuaderno... Sí. Y organizar tu vida. Y anda al banco a sacar la plata. Y anda al banco corriendo, exactamente. Sí, es importante organizar todo, porque si no después los herederos o los que quedan... Le dejas problemas. Exactamente, es un problema. Le dejas problemas. Y eso que surge, ese problema que surge, hace que la persona diga, lo resuelvo más adelante. Chao. Y lo deja pasar, y cuando... realmente necesita solucionar el problema porque necesita vender alguna de las propiedades, necesita el dinero que dejó su papá en la cuenta, ahí empiezan los problemas. Por el transcurso del tiempo, los bienes, como decíamos la otra vez, los bienes se deterioran, se necesitan mantener, existen y no deudas. te digo si se te cae una teja del techo y le golpea a alguien en la vereda, tenés un juicio. Ahí sí tenés un juicio contra Ahí sí tenés un juicio, ¿verdad? Ahí A veces sí uno no toma conciencia. Sí, de a mí me pasó con la casa de mis suegros, que bueno, estaba a la venta, pero justo agarró la cuarentena, qué sé yo, era una casa de acá, cerquita de acá, San Isidro tradicional, y yo le decía a mi marido, no hay nadie en la casa, está vacía, estamos en cuarentena, vaya a saber quién revisa si se cayó la teja, así qué sé yo, a ver si se le cae algo a la mampostería a alguien en la cabeza. Sí, Estaba como loca con el tema, porque como hija de abogado sé que después vení con un problema que no tenías antes. A ver, el tema de la herencia, no solamente se heredan bienes y dinero, no solamente se hereda la fortuna. Decilo, que la gente no lo sabe. Se heredan las deudas también. Divórciense Entonces, ahora. Por más que el heredero no inicie la sucesión porque no quiere saber nada del bien y ni siquiera se ocupa del bien, ese bien genera deudas, ¿sí? Impuestos y todo. El acreedor de esas deudas va a iniciar la sucesión para cobrarse de la deuda que tiene. Sí. Y si el bien no alcanza para cubrir esa deuda, el heredero deberá pagar. Entonces, tengan en cuenta eso, con el tiempo con el paso del tiempo, se generan más deudas y van a afectar el patrimonio del heredero. Así que eso también ténganlo en cuenta. Bueno, ¿qué más hay que saber? Importantísimo. Hay que tener estrategia integral siempre y no reaccionar a último momento, porque después empiezan los conflictos, lloran
Y además siempre cuando contamos cómo planificar la herencia, la gente nos dice, los clientes, no vamos a hablar de la muerte porque ya estoy estresado, triste, que la vida es dura y no es que hablamos de la muerte. No, después se pone peor si Claro. dejan las cosas mal. Lo que pasa que la otra vez hablábamos con ella, ¿no? Esto de cuando uno, yo que soy la que especialista en la parte de seguros, cuando uno se topa con un cliente y te dice, no, pero yo no estoy pensándome morir. Mira, claro, yo tampoco. Yo no Claro. me voy a morir. Yo no me voy a morir. Y la verdad que nadie se piensa morir. Y si todos, yo creo que si cada uno de nosotros nos detecta una enfermedad, ¿no? Y nos dicen, en 10 días te vas a morir, uno iría corriendo a sacarse un seguro de vida. El tema es que no se puede. Ayer me pasó con un cliente, segundas nupcias, una nena de 5 años, y me contacta para sacarse un seguro de vida. Entonces hablando, y sí, ¿cuánto querés? Qué sé yo, cuando hablamos, le hice la pregunta que le tengo que hacer a todos, le digo, ¿tu estado de salud? Ah, no, tuve cáncer de próstata y un stem. 55 años tenía, no era un señor mayor. Le digo, no podés. ¿Cómo no? No. ¿Y qué hago con mi nena de 5 años? Junta dinero, invertamos, hagamos un seguro de retiro y recemos para que te pase algo de acá a 20 años y entonces haya construido un capital realmente importante como para que proteja a tu hija. Entonces, lo más importante de planificar es que tenés que tener el dinero para hacerlo, que tenés que tener salud para poder contratarlo y que tenés que tener tiempo para poder construirlo. Entonces digo, uno a veces esto que dicen las chicas, orden de los papeles, tener claro qué necesito, dónde está la escritura. Bueno, ok, ¿cómo me protejo? A veces la gente cree que la gente que realmente tiene dinero, los millonarios, son los que más pólizas de seguro tienen. Sí. Porque son los que De eso justamente hablábamos. prevén lo que va a suceder. Porque Son más inteligentes, están más acostumbrados. no sé si inteligentes, yo creo que tienen más información y esta cosa de poder planificar, ¿no? Uno a veces vive en el día a día y es lo que primero no te llega la información y si te llega decís, bueno, elijo entre esto o esto. Bueno, no importa, no hay que asegurarse por $1.000.000. Si podés, buenísimo. Sí, quiero. Pero Y aparte de la desinformación No, por menos no quiero. claro, hace que piensen que ese tipo de seguros es carísimo y que No. yo no lo puedo pagar porque yo no tengo plata y no es así. hay de todo y para Hay de todos todo, los exacto. gustos porque depende de la edad Eso y iba a depende decir. Dependiendo del monto de cobertura. de la edad. Claramente, el seguro a mis 42 va a costar más que si hubiera sacado a los mis 22. Sí. Claro. Ni hablar a mis 62. Y también tiene que ver, como decía Laura, con el estado de salud. Si tuviste una enfermedad grave, si al piste perdiste. Y otros factores. Y el Por monto eso- de que vos quieras de cobertura, ¿no? ¿Qué es lo que te deja tranquilo? Por eso de lo que hablamos hoy es de prevenir problemas. Se puede Exactamente. planificar costos y tomarlo como una inversión la sucesión. Claro. Me gusta. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? O tener gastos proyectados, por ejemplo. También cuando hacemos la planificación para cada uno de los clientes, hacemos la planificación de gastos proyectados. Obviamente cuando consultamos en qué estado están los papeles, tramitamos si hay que tramitar una partida, todo lo que no está en regla, siempre anticipamos y tramitamos nosotras o bueno una gestoría o el organismo que corresponde. Pero la gente tiene que acostumbrar que es algo natural y planificarlo, como digo, como una inversión, o sea, algo a Destinar largo un plazo, destinado, poquitito. sí, porque a veces cuando gastan en compras o no sé, un paquete de cigarrillo, no piensan porque es algo, un gasto necesario, pero no. Es más, si fuman le dejar- sale más cara la Claro, póliza. después se enferma. Te iba a decir, No, y el ya cigarrillo le sale más cara. dos veces. Claro. ¿En serio? Sí, casi el doble. ¿El alcohol te preguntan? Te preguntan, pero si Puedo vos mentir. sos un... No. Si vos sos... A ver, uno puede mentir en todo, ¿sí? Menos. Porque, en realidad vos puedes mentir en todo. Es una declaración jurada de salud. Exacto. Vos puedes mentir,
¿no? Vos decís, Ocultar una enfermedad. bueno, Pero si ocultar, me muero de cirrosis, claramente no te van a pagar. no te van a pagar. Eso es el tema. Esto Ay, vi un es... capítulo de una serie que pasaba eso. ¿Y sí? Pero el señor porque era una serie, pudo demostrar que era él tenía una cirrosis, pero por una enfermedad. Muy interesante fue el capítulo. Bueno, a no ver, sabía que se podía y aprendí todo eso. Algo muy importante, por ejemplo, yo tengo un cliente hoy, bueno, hace 17 años, ¿no? Que estoy en esto, así que tengo clientes de todos los colores. Tengo un cliente hoy que está pasando por una enfermedad muy importante, ¿no? No sé si va a tener mucho más tiempo para estar entre nosotros. Él contrató su seguro de vida hace 10 años. Tiene 4 hijos mayores de edad. El otro día me junté con su hija y me dice, ¿y cuál es? Ella, una familia muy ordenada en ese sentido. ¿Quiénes somos los beneficiarios? ¿Está mi mamá? ¿Qué sé yo? Digo, el señor, yo lo conocí primero a él armó todo, él era independiente, se armó su seguro de retiro, su seguro de vida, luego dividió entre los 4 hijos, digo, tuvo esa lucidez de organizar y hoy que está pasando por un momento bastante importante y difícil, decía a las hijas, bueno, pero esto que armó él para su retiro, que todavía no es, el otro día nos alquilamos un campo entre todos y fuimos a pasar el día con él o nos quedamos a dormir. Entonces, digo, si no es en el tiempo, poder construir un capital para disfrutarlo cuando lo necesites en vida también, ¿no? Sí, Tiene sí. que ver con eso. Entonces, Sí, tal cual. después, no es lo mismo llorar arriba de un Mercedes que, claro, que ir caminando. Hablando de eso, 2 camiones mosquito con Ferraris y cosas así, por eso tardé tanto, chicos, aparte del accidente. No, digo, no es lo mismo. No es lo mismo tener que pasar lo emocional y pasar a una miseria. No es lo mismo que tu hijo siga yendo al mismo colegio o que lo tengas que mandar a otro colegio porque no lo puedes pagar. No, sumás claramente, si dejas problemas, sumás más angustias a la gente. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando falleció mi papá, que yo lo comenté la vez pasada, solía ser ordenado, se murió en un momento desordenado, las horas revisando los papeles con mi mamá llorando y bueno, me tocaba a mí claramente la organizada, revisar papeles, leer hasta el último papelito, a ver dónde tenía la plata, qué había que hacer, yo no entendía nada, nunca había estado en la situación, no se la deseo a nadie porque es como, ¿y ahora qué hago? No las conocía a ustedes porque hoy tengo más recursos yo mentales de decir, bueno, no, llamo a alguien que me dé una mano. En aquel momento la verdad que no me di cuenta, porque también el dolor hace que no te des cuenta. Sí, No, te obviamente. metes para adentro. Uno no Ahora hace que te reacciona en ese encierres, momento. Te metes en el departamento y empezás a ordenar y a buscar 200 millones de papelitos que no tenía idea quién eran. Entonces, me parece O buenísimo. deudas que no están registradas. Por suerte Sí. de esas no tenía. Bueno, Sí encontré unos pagarés de gente que le debía que claramente nunca pagó y no tenía tampoco ganas de meterme. en ese lío. No, ya era demasiado. Pero está buenísimo esto de poder hablarlo, ¿no? Porque si no lo podemos Sí. hablar y poner en palabras, como decimos siempre acá en la radio, no llegas a ningún lado. Exactamente. Planificar la Informarse. herencia no es hablar de la muerte, sino hablar de amor, paz, responsabilidad y evitar hacerse los cargo en conflictos. vida, ¿no? Claro. Y tranquilidad para el futuro, sobre todo. Sí. Bueno, más data, quiero data. Más Hay data. que hacerse A ver, responsable en va, vida. Nosotras seguimos comiendo el Stolen del alemán. Ustedes Ella pásenme yo data. le mandé un montón de preguntas a Flavia a ver si Las si tenemos, las las tenemos. respondemos todas. Ya las respondimos todas. Más Estamos data, en eso. información sobre lo que sale, el costo Ah, de una eso. sucesión. El costo de una sucesión sin pensar en los honorarios del abogado, va entre un 4 y un 5% del valor de un bien. O mejor dicho, de todos los bienes que se tiene, ¿no? Obviamente. Pero tenés un departamento, vas a tener que pagar un 4, un 5% de gastos, nada más. Entonces, eso Que es eso es como saber- al Estado, por decirte. Exactamente. El Y famoso aparte, del aparte de los Estado. papeles y Tasa todo de eso. justicia, Sí. Tasa de tasa de justicia, justicia. informes, partidas, Oficio. oficios. El iniciar el juicio sucesorio es un 4 y un 5%, Gastos, punto. más los honorarios del abogado. ¿Y cuánto más que o menos? ¿Qué rondan- porcentaje es en que total? rondan más o menos en lo mismo. Entonces, más o menos tenés entre un 10 y un Sí. 15%, a veces Porque- 20%, dependiendo. Perdón, los honorarios del abogado también los dictamina el juez. No, en realidad Hay se acuerdo pueden- privado, hay acuerdo privado de y si partes, no, va a que el regulación. abogado fija sus honorarios y el cliente paga, si no, van a regulación de honorarios. Perfecto. Pero se están regulando altos los honorarios en sucesiones, entonces eso también tienen que tener en cuenta.
lo más conveniente es firmar un convenio de honorarios con el abogado para evitar futuras ejecuciones de honorarios. Nuevos problemas. Exactamente. Nuevos tal problemas, cual. señora. Y bueno, pero un 20% de una propiedad es un montón. Es bastante, Sí, ¿no? pasa. Sí, es Que a veces el bastante. cliente dice, no, prefiero ir a la regulación. Y el juez reguló 20%. Claro. Tuvo que pagar y no tenía. Exactamente. Claro, eso es el tema. No, porque además, esta es la sensación y de las cosas que uno tiene miedo, ¿no? Yo siempre me pongo vieron del otro lado. Tengo un departamento, por ejemplo, $100.000. Ponele que hago la sucesión, tengo que pagar de esos 100.000, 20.000. Pero hasta que no lo vendo, no los tengo. Claro. Entonces estás como adentro de, ¿no? En Exactamente. este caso círculo. hay que Por tener eso un es im- seguro por con eso es destino importante especial. Por eso tenés un Exactamente. haciendo en esta mesa, la verdad. Claro. Por algo, Por por eso- algo era que venía. Esa es la Claro, si lo planificación. planificamos juntas. Claro. Exactamente. Claro, pero tiene Esa que ver es la con pli- eso. La planificación de los gastos de una sucesión que se puede hacer mediante un seguro, ¿sí? Específicamente para el caso, ¿sí? A lo cual, lo que yo decía antes, ese seguro no necesita iniciar la sucesión para cobrar el dinero del seguro. Entonces eso también es importante Eso es re saber. importante. Sí, aparte un seguro de vida no va a sucesión, un seguro de vida es inembargable, un seguro de vida no paga impuesto a las ganancias. Entonces, si vos tenés un departamento, heredás un departamento de $100.000 y tu familia te dejó un seguro de vida de $100.000, vos agarrás 20.000, pagás la sucesión al abogado, todo impecable, sigue su curso el departamento y vos mientras con los otros 80.000 ves qué haces o podés O seguir genera un sosteniendo interés. el mismo nivel de vida que tenías, porque uno está hablando teniendo en cuenta que si el que fallece es una persona muy grande y heredamos nosotros. ¿Y si el que fallece tiene un niño de 5 años? Sí, no, es tremendo. Tremendo. Es que Eso. ahora la enfermedad puede tocar a una persona joven. El meteorito, a mí me Accidentes. gusta hablar del meteorito. Claro, porque, accidentes. porque a la gente le da impresión que se va a enfermar, pero te cae el meteorito y te cayó el meteorito. Claro. Yo Una no maceta, no hace falta un meteorito. ¿Se Claro. acuerdan que se Claro. le cayó a esa señora O la teja de maceta la caminando casa. por un balcón? Por suerte la Una casa se maceta. vendió antes de la mampostería. Una maceta se cayó y Se caen falleció. balcones. Sí. No, hubo un caso horripilante que se los cuento porque es la cosa más tragicómica que escuché. Esto pasó hace unos años acá en la Panamericana, yendo hacia, digamos, para el lado de Tigre. No sé justo cuál era de la 197, cuál era la bajada. Era un papá con una hija que tenía internada la señora, muy grave. No me acuerdo qué tenía, pero estaba muy grave. Los llaman a su casa diciéndole que había fallecido la mamá, digamos, la mujer del señor. Se suben al auto, parten hacia el hospital. En una de estas bajadas de la Panamericana se les cae un camión arriba con tomates. O sea, la cosa más ridícula. Y a la hija se le muere el padre, la hija sobrevive y se le muere el padre aplastado por cajones de tomate. No, horrible. Bueno, ¿Y la noticia era verdadera o falsa? No, la noticia era verdadera. Y vos decís, o sea, perdió a los dos padres en 2 minutos y en una escena dantesca que no te la Sí. sacás más de los ojos Tal cual. y que hasta causa gracia porque no puedes creer las cosas ¿qué que vos decís? suceden. Bueno, Entonces se te puede caer el cajón de tomates en la cabeza. Bueno. Basta. Tal cual. Sí, Sí. sí. Bulap era el que era economista, ¿se Sí. acuerdan? Bueno. Divino en Viaje plena... viaje de trabajo. Sí, sí. Bueno, sí. y hablemos de Kennedy. Ahí voy, ahí voy. No. Claudia, pregunta. Claro, porque si vamos a empezar así, me voy con Kennedy. Acá, a ver, otra pregunta. ¿Qué pasa con una pyme si el dueño fallece sin planificar nada? ¿Puede quebrar en meses? Y la verdad que sí, porque vos imaginate, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Nosotras 3 somos socias, tenemos una empresa, ¿sí? Que nos dedicamos a materiales descartables para la medicina. Una empresa grande, ¿no? Que va en auge y está re bien. Y a cualquiera de nosotras nos pasa algo. A vos. Como para este ejemplo, Bueno, dale. a vos. Bueno, pero yo como soy yo A ella soy le preventiva. sucede una cosa y a ustedes otra. Claro. Ahí está. Claro. Ahí está. Ahí tenemos los dos Te dejé ejemplos. el ejemplo servido. 2 años después. Y yo, 2 años después. No, a cualquiera nos pasan algo, o a mí, no importa, pero mi esposo, ¿sí? No sé, es arquitecto.
y no le interesa los guantes de Cartales, ni la medicina, ni la empresa, ni nada, porque él hace otra cosa. Entonces, ¿qué va a hacer? Él es el heredero de mi porcentaje de la empresa. Va a venir y va a decir, Alejandra, Flavia, Quiero mi qué parte. lindo, pero quiero mi parte. Y justo nosotros habíamos hecho una compra china gigante y no tenemos efectivo. Y él insiste y dice, quiero mi parte. Y nosotros no tenemos el efectivo. Y insiste y quiere su parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Endeudarnos, mal vender las acciones. Digo, si nosotros tenemos un seguro de vida cruzado entre nosotros que dice que el beneficiario es mi marido y mediante un contrato, un testimonio en un escribano que dice que ese seguro de vida cubre la sociedad o parte de las acciones, dependiendo cuánto sale la empresa en ese momento, por lo menos lo vamos a callar un ratito, claro, Momentáneo. y después vemos cómo funciona. Esto parece chiste, hay un montón de empresas Pero que claro. se disuelven con este tema, empresas familiares que tal vez no pide la parte, pero entra el arquitecto a una empresa que es de mujeres, que se hizo de chicas y que venden descartables y él quiere construir un Modificar edificio. todo. Digo, Sí, no lo elegiste como socio para Claro. empezar, te toca Exacto. o un pariente que no... ¿Y ese seguro lo tendrías que sacar vos o se saca en forma de empresa? no, ese seguro se lo saca la empresa, Ajá. la tomadora, digamos, es la empresa, los asegurados, los socios, la primera beneficiaria es la empresa, ¿sí? Claro. Ok. Y la empresa divide en el momento que le pasa a ese socio para el socio que fallece. ¿Por qué la beneficiaria de la empresa? Porque si no, es como que era un seguro personal y, Claro, y te el beneficiario. No, Entonces, acá el de esta objetivo es manera proteger es la proteger empresa. la empresa. Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que vos proteges la empresa, que no entra cualquier socio que vos no conocés, Sí. ¿sí? Lo degravás 100% de impuesto a las ganancias como gastos. Eso es muy importante. Hoy hay un montón de deducciones impositivas que hacen las empresas que son cosas que... y esto realmente tiene una razón de ser de que se puede deducir de impuesto a las ganancias. Entonces, es muy importante y son muy pocas las empresas que están cubiertas patrimonialmente con un seguro societario, Sí. entendiendo que si a alguno les pasa algo, el otro puede seguir. Entonces, se quedan con la empresa, le pagan al tercero y seguimos adelante. Si no, estadísticamente el 80% de las pymes se caen. Sí. No, Sí, es no hay. tremenda. Las estadísticas de pymes son tremendas. Y este era un factor que del cual tampoco se habla mucho porque nadie Exacto. quiere ponerlo No, tal cual. sobre la mesa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque ahora hay un montón, yo que estoy mucho con el mundo emprendedor, porque hay emprendedoras que se juntan y hacen cosas sencillas, pero hay emprendedoras que se juntan y ponen grandes morlacos. Sí, Sí, sí. ¿Y qué pasa si a alguna le pasa algo? El marido dice, ay, te vengo a reclamar. Es un tema. Sí, Tam- sí. Y aparte a tiene que estar veces no registrado. hacen los acuerdos, ni siquiera documentan las ventas, o sea, toda la documentan la inversión. venta, no Aclaremos registran a la los medios, no marca. ¿pasa registran nada. algo? Fla. Vos te quedás con el tole. El stole, ¿viste cómo sabía? El stole era mío. Y la teterita esa que es muy linda Y también. el termo. No, pero termo digo, tengo. uno lo dice en chiste, ¿no? Pero, Pero pasa, pero pasa. la avanza vida la real. empresa y no registra la marca. Eso también Sí. Sí, es un error. es Oh. un Eso tema. pasa mucho. Registramos las marcas, En el también mundo, en el pueden mundo asesorar. emprendedor. Sí, sí, obvio. Y Sí. pero yo te voy a decir marcas grandes, que vos Sí. decís, tenés hecho una cantidad de sticker, bolsa, tenés página web. Sí. Y tu marca está registrada, no tuve tiempo, no quiero gastar en ese, vale 2 mangos. Aparte, por ahí no la registra, nadie le pregunta, pero tarde o temprano le llega una Intimación. Claro. de que la marca ya tiene dueño, ya está registrada. Y no la puedes ¿Y usar. ¿Qué hacemos? Gorda, ¿Y qué la dejá de puedes usar? usarla. Exactamente. El otro día Y por pasó usarla, exactamente eso. te demando tanta cantidad de dinero. Obvio. O sea, es un tema. O sea, hay que Aparte, registrar las marcas. hay empresas grandes, muy grandes, que registran la tipología, el color, Todo, el tamaño, la cosa. Sí, todo. Que sea para adelante, que Todo. sea para atrás, que algo que suene parecido, que Exacto. digo, no es tan y fácil. que abarca también un montón de cosas para que no se utilice la misma marca En en, la diferentes categoría. Yo exactamente. soy una profesional de las marcas porque inevitablemente cuando trabajas con emprendedoras
Siempre Exacto. entro a ver si tu marca está... Lo primero que cuando alguien me contrata para algo, digo, déjame ver si tu marca... Exacto. No, tu marca no está registrada. Ay, no tuve tiempo. O no me interesa, te dicen. Bueno, No, eso nos no, pueden llamar que sí, también lo sí. hacemos. Ahí muy está, bueno. sí, obvio. Registro de marca es re Registro de importante marca, para es proteger, importante, porque exactamente. Y realmente... también se puede heredar. También. Sí, obvio. Ah, mira, claro, no lo había pensado. Sí, ¿Y sí. eso se renueva? Sí. Cada 10. Perfecto. Sí. Cada 10. Sí, hay que hacer un trámite cada 5 años, como dar un refuerzo que todavía sos el Sí, dueño de la marca. como surge también Claro, todo lo que es y de- después en 10 Como la web. años En la volver web. a hacer el trámite. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vos tenías una lista ahí? No. ¿Bajamos no, toda no. la lista? Ah, Flavia, no. Flavia. No, tiene no, la no. lista. Una duda. Espera, bueno, tu duda y fideicomiso, no me explicaste. Eso lo Hoy dejamos. no, fideicomiso no. ¿La Otro próxima? día, la La próxima. próxima. No, tenía una duda. Cuando hablaron del tema de la venta de las propiedades, Ujú. cuando de repente hay una deuda, ya sea, no sé, renta, así, municipal o lo que sea, ¿se puede igual que al momento, digamos, hay que primero terminar de pagar esa deuda y después puede ir a sucesión? ¿O puede No. ser como cualquier compraventa donde... No, las deudas del bien, si el bien lo van a vender Se puede pagar con la, después. En el con la momento de la sucesión. venta. Retiene el exactamente, escribano en el se momento de la puede escritura. Estamos en un retener. momento de que Claro. aquellos que lo dejan ahí como... El esperando escribano el momento de verifica, pagarlo. claro, el escribano verifica todas las deudas del bien y retiene del precio de venta lo que es, lo que son impuestos, ¿sí? Agua, ABL, ARBA en el caso de provincia, Ujú. retiene todo lo que expensas, si es un PH, lo retiene el precio y lo paga el escribano al momento de momento hacer de la inscripción registral. O si no, Exactamente. uno de los herederos tiene que pagar, por ejemplo, un canon locativo. Ocupó la propiedad, estaba viviendo gratis y otros herederos no podían hacer nada o le reclamaban y nunca pagó. Yo me lo anoté, Canon locativo. Eso No, también se puede, También. en el momento de la venta, distribuir el dinero que le corresponde a cada uno de los herederos por... De manera igual exactamente. no tendría que estar registrado el canon locativo porque Eh, el tío me dejó vivir en la casa. Ah, No, Inchequeable. pero tiene que No, tener un no, contrato, bueno, un por acuerdo. eso- Si Por no eso te tiene estoy nada, diciendo, que- si no hay nada. pero lo reclamamos vía judicial. claro, más allá que puede estar el de acuerdo, tío... pero firmado por ustedes. O, No, igual ¿Cómo más es? allá de que el tío le haya dejado vivir en la casa, está viviendo en la casa. Entonces, es un hecho. ya es un Que hecho, no es- exactamente. Entonces, Y tu tío se fue, tal tu tío cual. no está, tu tío Tu se tío fue. se murió ya y está. ya está. O sea, Y ya vos no estás sos La la casa es dueña. mía ahora. Ya estás utilizando la casa. Los Claro. demás herederos tienen derecho también a utilizarla. Entonces, ya de eso existe ese es el canon locativo. El canon locativo en el sentido de las sucesiones no se refiere a un alquiler por un contrato de alquiler. Ah, ok. Sino es, Por vos el uso. que también se ve el tema cuando se divorcian las personas que no tienen hijos, también hay un tema de esos. Pero vayamos al tema de sucesión, no nos vayamos por las ramas. Queda uno de los herederos viviendo en la propiedad, le tiene que pagar a los otros herederos el porcentual correspondiente por el no uso de esa propiedad. Claro. Entonces, a eso se refiere canon locativo hacia los demás herederos. ¿Sí? Si no, entregá la propiedad, véndanla y repártanse el dinero. Si vos querés vivir ahí, le tenés que pagar a los demás la proporción correspondiente como si fuera un alquiler, Claro. un canon locativo. Ahí se hace una tasación del bien para ver qué valor tiene una locación y se le pagará a los demás herederos en proporción a lo que vayan a heredar. Perfecto. Y el otro día se los pregunté, pero quiero que quede todo en este especial de herencias. El tema, cuando alguien muere con testamento y cuando alguien muere sin testamento. Ab También intestato testato. y testato. Y testamentaria. 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 El ab intestato es cuando no hay testamento, ¿sí? Y existen herederos forzosos, hijos, cónyuges, hermanos, padres, lo que haya. En ese caso se inicia el juicio sucesorio tradicional. Ahora, si la persona fallecida dejó un testamento, el testamento, con respecto al testamento solamente se puede heredar el 33%, hay una parte que el código permite, que es el 33% de sus bienes en el caso de que haya herederos forzosos. En el caso de que no haya herederos forzosos, la persona puede heredar el 100% de su patrimonio. Puedo elegir a quien quiero. A Sí. quien quieras, exactamente. ¿Y cómo es el testamento?
El testamento va por escritura pública o también por un acuerdo particular, que nosotros también hacemos testamentos. La persona se presenta ante el abogado, ante el escribano, con 2 testigos, manifiesta quién es ante la persona y manifiesta que quiere dejar como herederos a la Pedro y chica de la Juan, esquina. claro. A la panadera. A la panadera, elige. Los testigos lo que hacen es verificar su identidad, si ante la persona que está tomando el testimonio, y eso se registra en el registro notarial. Queda resguardado en el colegio, en el caso de que lo hagamos nosotros, en el colegio de abogados, en el caso de que lo haga un escribano, en el colegio notarial. Y ese testamento, una vez que se inicia una sucesión, si los herederos saben que existe un testamento, o sea, el que va a ser al que le legaron, sabe que existe el testamento, automáticamente inicia una testamentaria, un juicio testamentario. Y dice que hay un testamento en tal lugar. El juzgado lo que hace es ordenar un oficio para que ese lugar informe, en el caso del colegio de abogados o en el colegio de escribanos. Y ahí remiten el testamento. Y ahí se aprueba el testamento y la persona que hereda La panadera declara. zafó. Exactamente. ¿Tiene que se la pagar impuesto a la herencia si hereda la panadera? Sí, todo lo que sea transmisión, Todo todo lo que tiene sea transmisión gratuita de bienes, paga impuestos. Sí. Exactamente. Antes de recibir el bien, ¿tiene que pagar el impuesto a la No, al herencia? momento de la solicitud de la inscripción del bien ante el registro de la propiedad o ante el pedido de la inscripción por tracto abreviado. Si la señora o el señor o alguien que hereda no tiene plata para pagar el impuesto a la herencia, Es un problema. Tendrá que sacar un Necesita préstamo. planificar, Claro, necesita planificar antes. Previamente, el señor que hizo el testamento deberá planificar un seguro para la señora Claro. que le deja La prima La de la herencia. panadera. exactamente la Lo- herencia. lo malo para de ahí es pueda- que vos en un seguro de vida no puedes poner a la señora de la esquina de la panadería. No puede, tiene que ser familiar. En realidad le podés poner a la señora de la esquina de la panadería diciendo que es tu concubina ahora y no tenés que No, una mostrar amiga. ningún papel, Claro. ¿no? Pero en realidad No se vos puede discutir. Claro, tiene que ser familiar. tiene que ser ascendente, descendente, o cónyuge, o hijos, o tíos, o primos, o hermanos, tiene que tener algún lazo familiar. Sonaste, Flavia. Yo te iba a dejar todos mis bienes. No, en realidad vos le podés dejar todos los bienes a ella si vos no tenés ningún heredero. Suponte que vos Claro. no... Puedo hacer no, yo no tengo herederos. Si puedo haces hacer un un seguro a en una el mismo persona que- testamento, Claro. ponés que el seguro de vida que vos tenés, Ah. tu beneficiario es Flavia. Exacto. sí. Bueno, Ahí yo les sí. voy a contar una serie que vi, una serie hace muchos años, no me acuerdo el nombre, de abogados. Terminaba siempre con ellos eran 2 abogados de esos tiburones americanos, uno grande y uno joven, grandes actores hoy día. Y terminaba siempre la serie en el balcón de su edificio de Nueva York, fumando un puro, tomando un whisky y hablando del caso que habían hecho y riéndose, ¿no? La verdad que los finales de lo mejor que vi en la televisión. Y en uno de ellos, a esta persona más grande, William Shatner era, le diagnostican un cáncer. Y entonces, en los últimos esos 10 minutos, hace un análisis perfecto de todas las leyes. La conclusión, nos tenemos que casar. Y el otro dice, ¿qué? La única forma que yo te pueda dejar todos mis millones de dólares sin pagar una fortuna, en el estado tal se pueden casar 2 hombres. Y después lo hacen en otro capítulo, y el juez que los casa indignado porque sabe que es solo por dinero, que no son para nada tal gays, que no son pareja, que nunca lo fueron, que salen con miles de mujeres. tal cual. Pero encontraron la forma, pero el análisis que hacen de la legislación es espectacular. Igual el tema de la transmisión gratuita de bienes, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, es un gasto que es parte de la sucesión. Entonces, eso lo tienen que también tener en cuenta al momento de la sucesión. Todo Entonces, lo que se acá lo que transmite sí gratuita. encuentro, y ya nos queda poquito, tenemos que ir terminando, son estos 2 mundos, ¿no? El de las finanzas, la planificación que organiza Laura y ustedes los abogados que se encuentran, y también que se desencuentran, porque Laura te diría, vendé todo, dejalo todo en vida, ponelo todo en seguros y no hagas sucesión. No En siempre realidad es así. no. Se puede combinar. No, no. Necesita hasta Para el mí momento no. de la venta. Claro. Claro, tienen Para un montón mí, de trabajo claro. que les va a dar ella Claro, antes. Antes. Claro, porque en realidad si vos vendés también van a tener que ir a escriturar. Claro. Lo que digo es, a ver,
Yo siempre digo que es ni pelado ni con 2 pelucas, ¿no? Uno tiene que, claro, encontrar el término medio, ¿no? Uno no va a salir a vender los campos que te heredó el abuelo para no pagar impuestos, digo, no tiene mucho sentido. Bueno, heredá los campos, fíjate cómo haces la sucesión, qué impuestos tenés que pagar, ponerte de acuerdo con, ¿te acordás? No vamos a nombrar, ¿no? Pero ¿te acordás que teníamos un alumno que heredó unos campos sí, no re importantes? Claro. Claro. Millonario y no sabía qué hacer con el dinero. Claro. ¿Por qué? Y yo Porque que quería, ¿cómo compro una acción de YPF? Estaba claro, yo. Y él tenía unos campos gigantes. Tremendo. Claro, pero No, pero tampoco porque sabía cómo invertir. Él no claro, sabía nada. Vos también estabas Sí, justo. sí. Digo, a ver, el tema es esta persona, ¿no? X. Digo, había heredado algo que no sabía que existía porque su papá lo había dejado hacía un montón de años. Entonces digo, vos recibís una herencia divino con una regalía, hermoso, re contento. Si no tenés idea qué hacer con eso, lo perdiste en 5 minutos. Sí. Los testaferros te dijeron, Nazi, firmame acá que Exacto. es así. Sí. Entonces digo, a veces estar informado, aunque no tengas el campo, no importa, pero seguramente tu mamá o tu papá o tu abuelo o tu tío te va a heredar una casita, o si no te heredan, empezá a construir tu seguro de retiro para que vos puedas tener el día de mañana una casa o un retiro o un fondo o puedas darte los gustos Sí, o sí, cumplir aparte tus así objetivos. como las personas construyen y generan bienes en su patrimonio, también tienen que pensar en construir y planificar este seguro o algo que haga que el día de mañana sus herederos puedan continuar con esos Con bienes, eso que- con ese legado familiar, Con esa el empresa. campo, con la empresa. Entonces es importantísimo planificar el futuro de esos bienes para los herederos. Me encanta. Palabras finales, Elena. Bueno, en conclusión, a menudo nos preguntan qué es lo que mejor, un testamento, una donación, un seguro de vida. Tenemos que analizar cada caso concreto, es una atención personalizada y se puede combinar varias herramientas. Lo más importante es generar la paz, el amor futuro y evitar todos los conflictos. Y la tranquilidad. Y la tranquilidad que tanto amamos. Bueno, entonces yo propongo, primero les agradezco un montón por el tiempo compartido. Hermoso. Saben mucho de lo suyo y bueno, por eso las elegimos para estar acá, para poder también compartirlo. Yo propongo que uno de los propósitos del 2026 y del 2025 sea cerrar el 2025 lo mejor posible y empezar el 2026 con mucho orden financiero y familiar. Exactamente. Así que chicas, Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes gracias a Nos ustedes. por vemos este espacio. En la próxima. Hasta la próxima. próxima. Planifiquen.